Columna vertebral, parte 2. En esta parte vamos a ver cómo está conformado cada uno de los segmentos de la columna vertebral. Las vértebras. La cortical de la cara superior y de la cara inferior se llama meseta vertebral. Podemos encontrar el cuerpo vertebral por delante y el arco posterior por detrás. El arco posterior tiene forma de herradura. El cuerpo vertebral está constituido por un cilindro de tejido esponjoso rodeado por una fina capa de hueso cortical. En un corte coronal podemos constatar en el centro del cuerpo vertebral las trabéculas del hueso esponjoso se distribuyen siguiendo líneas de fuerza verticales que se unen a las corticales laterales. En un corte sagital aparecen las trabéculas verticales, pero además existen dos sistemas de fibras oblicuas denominadas fibras en abanico. Se originan en la meseta superior para expandirse a través de dos pedúnculos hacia la apófisis superior por cada lado y la apófisis espinosa. Lo mismo ocurre con las que se originan en la meseta inferior. Los cuerpos vertebrales varían su tamaño y forma a lo largo de toda la columna vertebral, según su posición. En las vértebras lumbares son más grandes y resistentes que en las dorsales, y a su vez son más resistentes y finos que los delicados cuerpos vertebrales cervicales. El ejemplo A es una vértebra cervical, el ejemplo B es una vértebra dorsalotorácica y el ejemplo C es una vértebra lumbar. El arco vertebral localizado por detrás del cuerpo vertebral está constituido por dos pedículos y dos láminas a partir de las cuales se proyectan las apófisis espinosas, las apófisis transversas, las dos apófisis articulares inferiores y dos articulares superiores. La naturaleza, la forma y dirección de esas apófisis varían en distintas regiones de la columna vertebral. La apófisis espinosa y transversa actúa como puntos de anclaje para los ligamentos de apoyo, para los músculos, con el objetivo de incrementar el potencial de apalancamiento. Las apófisis articulares presentan una superficie llamada carilla articular. La carilla articular superior articula con la carilla articular inferior de la vértebra situada inmediatamente por encima, constituyendo la articulación cigapofisaria. En este caso podemos ver la articulación de dos vértebras, los cuerpos vertebrales superior e inferior, el pedículo de la vértebra superior, el pedículo de la vértebra inferior, por aquí, la apófisis articular superior, la apófisis espinosa y la apófisis articular inferior. En la otra imagen podemos ver la articulación cigapofisaria de la vértebra superior y la vértebra inferior. Los discos intervertebrales facilitan y restringen los movimientos que tienen lugar entre los cuerpos vertebrales y transmiten la carga de un cuerpo vertebral al siguiente. Cada disco intervertebral consta de un resistente anillo fibroso externo y un blando núcleo gelatinoso llamado núcleo pulposo. Aquí señalamos el núcleo pulposo y el anillo fibroso externo. La parte interna del anillo está unida por encima y por debajo a la lámina terminal vertebral, mientras que la parte externa se inserta en el periósteo y en el anillo epifisario del cuerpo vertebral, siendo reforzada por ligamentos longitudinales anterior y posterior. La lámina terminal, constituida por el cartílago hialino, es permeable y se sitúa entre el disco y el cuerpo vertebral. El grosor del disco no es el mismo en todos los niveles raquídeos. En el lumbar mide 9 milímetros, en el dorsal mide 5 milímetros y en el cervical mide 3 milímetros de espesor. Aquí podemos ver una imagen de un disco intervertebral que en su parte superficial tiene su anillo fibroso
y en la parte profunda el núcleo pulposo. La proporción del disco en relación a la altura del cuerpo vertebral da una idea de la movilidad del segmento raquídeo. El raquis cervical es el más móvil, puesto que posee una relación de 2/5. A continuación sigue el raquis lumbar, un poco menos móvil que el cervical, posee una relación de 1/3. Y por último, el menos móvil es el dorsal o torácico, con una relación de 1/5. En los cortes sagitales de los diferentes segmentos del raquis se puede observar que el núcleo pulposo no se localiza en el centro del disco. En el caso del raquis dorsal, el núcleo pulposo no se alinea con el eje de movilidad como sí ocurre con el cervical y el lumbar, cuyo eje de movilidad coincide con el núcleo pulposo.